Ya, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios uno y trino, Dios único, vivo y verdadero, Padre Santo, Jesucristo, Dios encarnado y Espíritu Divino, míranos reunidos en tu nombre, Jesús, para gloria tuya, Padre bueno, guiados y ungidos por el Espíritu Santo. Que esta conferencia realmente nos dé la luz, nos dé discernimiento y podamos tener el corazón abierto para ese llamado que tú nos haces, oh Señor, a la santidad y a vivir para ti. Todo lo pedimos por intercesión de la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Chiquinquirá, de glorioso San José en este año josefino, de los ángeles y santos del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta conferencia es ¿para quién vives? Y bueno, vamos a hacer esta pregunta. Cada uno respóndase en silencio. ¿Para quién vives? Hay mucha gente que no sabe para qué vive. Y si hiciéramos una encuesta, paráramos en la calle a los que van caminando por la acera o al que va entrando en un supermercado o qué sé yo, a otra persona en cualquier lugar y le preguntáramos ¿para qué vives? ¿Para quién vives? Encontraríamos, me imagino, las más variadas respuestas. Y habría gente que no sabría ni siquiera responder para qué vive. Dirá, bueno, vivo, pero ¿para qué vives? ¿Para quién vives? Y es importante porque todos tenemos un propósito desde que venimos aquí a la tierra. Incluso un niño que es abortado tiene también un propósito. Un niño, que lo podemos llamar un embrión si queremos, pero es una criatura en el vientre materno, tiene un propósito también. Por cierto, su alma va a llegar un día al cielo o un día, si hablamos de que fenece en ese vientre materno, Dios por su misericordia lo va a llevar al cielo, va a tener un propósito también. O el niño que muere a los 4 o 5 años, el adolescente, el joven que muere a los 25, la persona que muere a los 40, todos tenemos un propósito en esta vida que hay que descubrir con la gracia de Dios, con la acción del Espíritu Santo. Y si nosotros entendemos para qué vivimos y nos enfocamos exactamente a ese propósito, pues vamos a transcurrir con una gran paz en el corazón y vamos a tener también una felicidad dentro de lo que cabe la felicidad de la tierra. Esa felicidad que la Virgen dijo en Medjugorje que quería ella y Dios que fuéramos felices en la tierra, no solo en el cielo. Evidentemente, el cristianismo es alegría, es gozo, es vida. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Incluso el que sufre puede ofrecer sus sufrimientos unidos al de Jesús para que sean corredentores, e incluso como Santa Teresa de Jesús, que decía sufrir o morir porque en medio de los sufrimientos como alma víctima se alegraba porque sabía que no eran inútiles, sabía que eran agradables a Dios y que recibían también una gran recompensa. Hay mucha gente que de pronto vive simplemente de una manera egoísta. O sea, su modo de vivir es no pensar en los demás, pensar en sí mismo, ver cómo se siente, entre comillas, bien él, y egoísta porque el ego o el yo es la razón fundamental de su vida, es como su ídolo, como si fuera su falso Dios, ese ego. Mucha gente que vive así. Hay mucha gente que vive para trabajar. Una cosa es trabajar para vivir y otra vivir para trabajar. Hay gente que vive por un fanatismo, vive para el deporte. El deporte es bueno, pero no con un fanatismo que llegue a ser un ídolo también. Hay gente que vive para almacenar dinero o para querer almacenarlo. La avaricia es uno de los 7 pecados capitales, dice la Escritura, que es causa de todos los males. Y hay gente que vive realmente para el dinero. Ese es donde está su corazón, está ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y como su tesoro es el dinero, pues ahí está su corazón, evidentemente.
Hay un caso de un santo, San Antonio de Padua, que pidió en un momento dado que abrieran el pecho de una persona, porque digo, su corazón no está ahí. Y no le habían hecho ninguna intervención quirúrgica. Dice, ¿cómo no? No, su corazón está encerrado en una caja fuerte del dinero. Y le hicieron caso porque era santo, lo abrieron y no estaba el corazón ahí. Fíjense ustedes dónde lo tenía. Una caja fuerte, donde estaba el dinero, su dinero. Hay gente que vive así. Hay gente que vive para el placer. Tenemos que saber que hay placeres legítimos puestos por Dios, que son sanos, que son parte de este mundo, que hay que disfrutarlos sanamente, pero hay gente que vive para gozar desaforadamente, o sea, de una manera fuera de la ley de Dios, de la ley de la naturaleza, en un fanatismo terrible, de una manera desordenada. Estamos hablando tal vez en este momento de la lujuria, uno de los pecados que hay. También podríamos hablar de la gula, exageradamente, la persona que vive para comer o que vive para beber. En fin, hay mucha gente que no sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni para qué vive. Y esta conferencia nos quiere dar una luz, exactamente con la inspiración de la Sagrada Escritura. ¿Para qué quiere Dios que vivamos? Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Es Dios. O sea, el que nos ha creado es Dios. Somos suyos. Los padres han sido procreadores en las manos de Dios, colocando la parte del óvulo y el espermatozoide, pero el alma la crea Dios. O sea, Dios es el creador, el hacedor, el tejedor de nuestra vida. Y quisiera usar un salmo, el Salmo 139, versículo 13, porque es la palabra de Dios, que evidentemente la palabra de Dios es maravillosa, es algo que es insustituible. Y vamos a leer este pedacito del Salmo para comenzar la conferencia. Repito, es Salmo 139, versículo 13 y siguientes. Ya lo tengo aquí. Dice el Señor, porque tú, ese salmista que habla, ¿no? Pero Dios lo dice a través del salmista. Porque tú, ese tú es Dios. Tú mis riñones has formado. Me has tejido en el vientre de mi madre. Yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy. Prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente y mis huesos no se te ocultaban. Cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra, mi embrión tus ojos lo veían. En tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. El profeta también decía que desde que estaba en el seno materno se apoyaba ya en el Señor. Y es que la palabra de Dios dice que Dios nos ama desde toda la eternidad. O sea, siempre nos ha amado. No empezó a amarnos alguna vez, porque Él es eterno. Siempre nos ha amado. No existía este mundo que iba a crear. Por supuesto, no existían nuestros padres, de los cuales íbamos a recibir una cierta parte de la vida. Solo Dios existía. Pero ya tú y yo existíamos en el amor del Señor, con un amor eterno. Y existimos porque nos ama Dios. Si Dios dejara de amarnos por un segundo, no es que moriríamos, dejaríamos de existir, así como las películas de fantasía que desapareció el personaje, pues así parecería, no habría absolutamente nada de nosotros. Por eso dice también el Salmo 46, versículo 11, es Dios quien habla. Ríndanse, reconozcan que yo soy su Dios. El Génesis habla de cómo todo lo que tiene origen, la creación, fue hecha por Dios, o sea, creada por Dios de la nada. Y también nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados por el Señor. O sea, no hay nada de lo que existe que no lo haya creado Dios. El pecado, que es la ausencia del bien, no lo creó Dios, ¿verdad? Pero todo lo demás Dios lo creó. El demonio lo creó Dios no como demonio, sino como ángel de luz. Los espíritus del mal no los creó Dios,
como espíritus del mal o ángeles buenos, y ellos se convirtieron en malos por la decisión equivocada que tuvieron de ir en contra de Dios. Entonces, venimos a este mundo por el amor eterno, infinito que Dios nos tiene. Esto es sumamente importante. Hay un cuento que me gusta decirlo de vez en cuando. Resulta que el niño era un buen artista y se hizo un barquito y jugaba con él en las olas. Iba con su papá a la playa y un día una ola asesina se lo llevó adentro y empezó a llorar el niño y empezaba a gritar, barquito, ven, barquito, ven. El barco se quedó llorando unas cuantas horas. Y bueno, pasaron unas semanas, unos meses, el agua se lo llevó a una playa lejana, pasaba un señor por allá, de esos anticuarios que recogen cosas antiguas, aunque no era tan antiguo el barco, pero tenía sus características de algo que podía estar expuesto en su venta de objetos. Y un día, bueno, tomó el barquito, lo lavó en la arena y se lo llevó a la casa, lo colocó en su vitrina y un día paseaba el niño con su padre por la acera y vio el barco que él había hecho. Y dejó a su padre atrás, entró corriendo y ni corto ni perezoso se abalanzó sobre el barco, lo tomó, ya salía cuando el dueño lo agarró por un brazo y le dijo, eres un ladrón. Y entró el papá. Este es su hijo, sí, es un ladrón. ¿Por qué? Se está robando este barco. Y el niño dijo, ese barco es mío, ese barco es mío. En vano se le trataba de explicar al dueño de la tienda que ese barco lo había hecho el niño. ¿Cuánto vale el barco? Le preguntó el papá. Y digo, ese barco vale $150. El papá sacó de la cartera $150 y se los dio a su hijo. Digo, págale el barco. Y le pagó. Y salió con el barco, abrazándolo. Y dijo esta frase, ay, barquito, ahora eres doblemente mío. Primero porque te hice. Y segundo porque te he comprado. Ese niño representa a Dios, ¿verdad? Si queremos a Jesús, que es Dios y hombre verdadero, que nos quiere tomar en sus brazos y recordarnos hoy, tú eres doblemente mío. Primero porque te he creado. Por cierto, a imagen y semejanza, nos creó el Padre, el Hijo que todavía no se había encarnado y el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, a nosotros ya el Hijo se había encarnado porque ya nacimos después del nacimiento de Jesús, pero los que vivieron antes de él, ¿no? Y dice, eres doblemente mío, primero porque te hice, segundo porque te he comprado, no por $150, por el precio de mi sangre. De tal manera que nosotros le pertenecemos a Dios. Primero porque nos ha creado, seguro nos ha mantenido y nos sigue manteniendo en sus manos providenciales. Y tercero, porque además Jesús nos compró con su sangre preciosísima. Y ahora habría que como que preguntarle al Señor, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué nos creó? Voy a usar siempre algunos textos bíblicos y luego al final hacemos un resumen. Romanos 14, 7, 9. Repito porque a veces Adelita me dice, pare, cuando dé una cita dígala despacito porque hay gente que no le da tiempo a anotarlo. Bueno, dice así, Romanos 14, 7, 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. O sea que el Señor nos dice que no vivimos o no debemos vivir para nosotros mismos. Debemos vivir para Él. Y ni siquiera morimos para nosotros mismos. Debemos morir también para Él. Sería interesante preguntarnos en qué medida soy yo consciente de estar viviendo para Dios. ¿No será que estoy viviendo para mí mismo? ¿No será que estoy viviendo para una persona que me he fanatizado, la he hecho un ídolo? Entonces hay personas que, adolescentes, se enamoran locamente y no
de los dos lo dejó y entonces me quiero morir porque estaba viviendo para el otro, para ese novio, para esa novia, estaba viviendo para el esposo, para la esposa, para quién, y no vivía para Dios. O sea, tenía a esa persona como un falso Dios, un ídolo, o qué sé yo, tuvo un fracaso de cualquier índole. Y entonces se quiere quitar la vida, como si la vida le perteneciera a uno. Y algunos quieren incluso que se apruebe por la eutanasia, como cada uno decida cuándo va a morir, o los hijos que lo puedan también aniquilar a uno por medio de la eutanasia, porque ya uno estorba, ya no es productivo, y es como si fuera un desecho. Y la palabra de Dios nos dice para qué nos creó el Señor, para vivir. Acuérdense de San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice, para mí, vivir es Cristo. Si queremos, con otras palabras, para mí, la vida es Cristo. Esa era San Pablo, la respuesta de él. No desde el principio, que era fanático también, perseguidor de la iglesia, pero cuando encontró a Jesucristo y tuvo la conversión profunda en el camino de Damasco, empezó a colocar a Jesús en la razón de su vivir. Entonces, para Jesús trabajaba, para Jesús sufría, para Jesús sonreía, para Jesús predicaba, para Jesús trabajaba también con sus manos. Absolutamente todo lo hacía por Jesús. Llega también la palabra de Dios, que no tengo aquí el texto, sea que comamos o bebamos, sea todo para gloria de Dios. Hasta en eso. Entonces, si yo voy a vivir para el Señor, no puedo vivir una vida pecadora, una vida que ofenda a Dios. Tengo que vivir una vida hermosa, una vida santa, que le agrade realmente a Dios. No le puedo ofrecer nada que sea pecaminoso, nada que sea pecado, que esté manchado en mi propia vida. Tenemos que vivir en una ofrenda al Señor, como dice también la palabra de Dios. En Efesios 2:10 dice así, repito, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, perdón. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pudiéramos decir ahora de esta manera, Dios nos ha creado para el bien. Nos ha creado para hacer el bien, no para hacer el mal. Sencillo, un resumen muy grande, muy fácil. Hacer el bien y evitar el mal. Ahora, cuando analizamos la vida de Jesús, vemos cómo Jesús viene para hacer un plan amoroso del Padre. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 7, dice así, cuando el Hijo de Dios se encarnó en la Virgen María en ese momento, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, por obra del Espíritu Santo, cuando la Virgen dice, él sí, se encarna y dice en ese momento, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Jesús nos enseña eso. Él vive para hacer la voluntad del Padre. Yo no he venido, dirá en el Evangelio de San Juan, para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Y aquí es muy importante descubrir, por gracia de Dios, cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. Hay una voluntad de la cual hablaremos en este tema, que es igual para todos. Y luego habrá en detalles una voluntad de acuerdo al estado de vida. Para el soltero será de una manera, el casado de otra, el célibe de una manera, la religiosa de otra. También por la profesión que uno tenga, pues habrá una voluntad que cumplir cuando uno es abogado, cuando uno es médico, cuando uno es ingeniero, cuando uno es educador. Hay detalles en la vocación de cada vida, pero todos sin excepción, a ejemplo de Jesús y a ejemplo de la Virgen María, capítulo 1, versículo 38 de San Lucas, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Jesús nos enseña que él vivió para hacer la voluntad del Padre. Para eso vivió Jesús. Y esa voluntad del Padre lo llevaba a no hacer nada que desagradar al Padre. Me gusta siempre hacer mención de un versículo
del Evangelio de San Mateo, del capítulo 16, cuando Pedro le dice a Jesús que él no tiene que ir a Jerusalén a morir. Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, lo van a meter preso, el Hijo del Hombre es Jesús, ¿verdad? Y lo van a matar en una cruz y va a resucitar al tercer día. Y Simón Pedro dijo, no, Señor, quítate eso de la cabeza, eso no puede ser, eso no te puede ocurrir a ti. Y Jesús le dijo, apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. O sea, le está diciendo a Pedro que en ese momento estaba hablando en nombre de Satanás, porque estaba pensando como los hombres y no como Dios. Y estaba tratando de decidir la voluntad de los hombres, porque la voluntad del Padre es que su Hijo diera la vida a la cruz. Tanto amó Dios al Padre, perdón, tanto amó el Padre, tanto amó Dios a su Hijo, que lo envió realmente a morir por nosotros en la cruz. Juan 3, 15, 16. Lo entregó a la muerte porque no quiere que nadie se pierda. Y Jesús estaba consciente de eso. Cuando en el primer milagro de Caná de Galilea le dice Jesús a la Virgen, ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Estaba diciendo no solo que era la hora de hacer el primer milagro, no. La hora de Jesús era la hora de la cruz, para indicar que en ese momento se iba a entender la relación entre él y la Virgen María, que era que ella colaborara en la obra de la redención y salvación de la humanidad. Eso es importante. Y Jesús, antes de ser llevado al Calvario el jueves, suda sangre porque tiene una tentación, si hace su voluntad o la voluntad del Padre. La voluntad de él humana hubiera sido no beber aquel cáliz, o sea, no sufrir tanto en la pasión, no morir por nosotros en la cruz. Pero la voluntad del Padre es que se entregara, y él decía que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. A mí me encantan mucho unas frases que dice el Evangelio de San Juan, repetidas veces, le voy a nombrar algunos versículos, que Jesús dice que yo no hago nada por mi propia cuenta. Juan 5, 19 dice así. Juan 5, 19, Jesús pues tomando la palabra les decía, en verdad les digo, el Hijo es Él, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Luego, en el versículo 30 del mismo capítulo, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 7, 18. Vamos a ver Juan 7, 18. Dice así. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz, y no hay impostura en él. Aquí está diciendo Jesús otra cosa, siguiendo, vengo a hacer la voluntad del Padre. He venido para darle gloria al Padre. Mientras que el que busca su propia gloria no está agradando al Padre. También lo dice en el capítulo 8, versículo 30, yo no busco mi gloria. Y en Juan 5, 44, volviendo otra vez hacia atrás, dice también el Señor, miren un segundito, aquí dice el Señor, un segundito, Juan 5, 44, y lo estoy buscando en el 4 y por eso no lo consigo. Porque no es 40 y sí. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo les voy a acusar delante del Padre. Su acusador es Moisés. Bien, mucha gente vive buscando la vanagloria, o sea, para su propia gloria.
viven como para querer ser apreciados, viven para querer aparecer ante los demás, la apariencia humana. Y entra muchas veces la hipocresía, la falsedad, porque aparentamos ser una cosa y somos otra. Jesús criticaba muchísimo a los escribas y fariseos porque eran falsos, eran insinceros, los llegó a llamar sepulcros blanqueados. ¿Cuánta gente hay en el mundo que lo que quiere es fama, lo que quiere es tener un nombre, lo que quiere es el aprecio de los demás, lo que quiere es exactamente que los demás le agraden, hacer un pedestal y colocar su propio ego, su propio yo, egoísmo, adorarse a sí mismo, ¿verdad? Ese amarse a sí mismo, vivir para sí mismo. Ahí es donde dice Jesús que el que no pierde su vida por mí, no la gasta por mí, no entrará en el cielo. Que aquel que gasta, que pierde, que dona su vida, este entrará en el reino de los cielos. Porque el otro, el que se ama a sí mismo de una manera egoísta, tenemos que amarnos de una manera recta porque somos obra de Dios. Y en el Antiguo Testamento se decía, ama al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar al prójimo, pero amarme como obra de Dios, dándole gracias a Dios por lo que soy, por lo que tengo, pero buscando la gloria de Dios. Este punto es sumamente importante. Si nos fijamos, la mayoría de nosotros, en todo lo que emprendemos, lo que decimos, lo que hacemos, es como para aupar nuestro propio ego. Cuando contamos las cosas a veces exageramos. Y a veces las contamos para, qué sé yo, que tengan como compasión de nosotros, que tengan como una especie de lástima de nosotros, como también siempre es para tratar de quedar bien ante los demás. Y el Señor Jesús nos invita a vivir para hacer la voluntad del Padre. Nos invita para darle gloria al Padre. O sea que usted y yo hemos sido creados para darle gloria al Padre Celestial. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo estamos pidiendo para nosotros, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Miren, lo que hay de infierno en la tierra corresponde a lo que el ser humano no hace la voluntad de Dios. Lo que hay de cielo en la tierra corresponde a lo que en la tierra se hace la voluntad de Dios. En el cielo, todos hacen la voluntad de Dios, es cielo. En el infierno, nadie hace la voluntad de Dios, es infierno. Y la tierra tiene un poco de cielo, un poco de infierno, un poco de cosas lindas y un poco de valle de lágrimas, porque un poco hacemos la voluntad del Padre y un poco o mucho no hacemos la voluntad amorosa del Padre Celestial. Y esto es bueno reflexionarlo. Cuando yo me levanto una mañana, el día de hoy, se lo ofrezco a Dios, se lo consagro a la Virgen, le pido a Dios que sea un día vivido en la gracia, vivido siempre en su voluntad santa, que Dios me libre del pecado, de todo aquello que le hace mal realmente en cuanto que ofende a Dios, sea los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones, la omisión de la caridad y el bien que podemos hacer. Vivir en la voluntad amorosa de Dios. Es bien importante esto. Pero también la palabra de Dios nos invita, queridos hermanos, a vivir en santidad. Esto es bien lindo. Vamos a usar un texto bíblico. Vamos a usar Efesios, capítulo 1, muy lindo. Voy a leer de Efesios, capítulo 1, versículo de 13 al 14. También dice que le pertenecemos a Dios. Proclamo la palabra de Dios. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados
en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado entre nosotros, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según el benévolo designio, que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria. Es palabra de Dios. O sea, ¿qué nos dice este primer capítulo de la carta a los Efesios? Primero, entre otras cosas, que Dios nos ha elegido. Desde antes de la fundación del mundo, le pertenecemos al Señor. Segundo, que nos ha elegido para ser santos e inmaculados. O sea, que usted y yo fuimos creados para ser santos. Sería interesante que nos preguntemos ahora, ¿estoy viviendo en santidad o estoy viviendo en pecado? ¿Tengo realmente cada día como propósito fundamental? ¿Voy a agradarle a Dios en todo? ¿Voy a tratar de hacer su santa voluntad? ¿Voy a tratar de ser santo? También en el Padre nuestro Jesús nos enseñó, santificado sea tu nombre. Y aquí nos dice claramente, y también dice 2 veces, terminé con esa expresión, para hacer nosotros alabanza de su gloria. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 15, tampoco quiero atiborrarlos, ¿verdad?, de textos, pero ese era un poquito largo, pero es que es muy hermoso. Dice, como hijos obedientes, no se amolden, a las apetencias de antes, del tiempo de su ignorancia, más bien, así como el que les ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. Como dice la Escritura, serán santos porque soy santo yo también. Es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos ahora a hacer como una especie de resumen. Me falta todavía añadir algo más específico. Luego al final vuelvo a repetir esto. Dios nos ha creado para ser de Él. Nos ha creado para hacer su voluntad. Nos ha creado para hacer gloria y alabanza de su nombre. Nos ha creado para ser santos. Ahora, hay un detalle que es como trascendental en nuestra vida cuando pregunto, ¿cómo estás viviendo tú? Tu vida la vives de una manera, y repito la palabra, egoísta para ti, o la vives para donarte. Mire, por alguna razón, como Dios es amor, y al ser Dios amor, Dios es entrega, donación infinita y eterna de sí mismo. De hecho, el Padre es la donación, entrega infinita desde siempre, y el Hijo es lo que el Padre entrega y dona, pero también le entrega la capacidad de donarse y darse, y el amor de ambos, esa entrega es el Espíritu Santo, misterio de la Santísima Trinidad. Pero Dios es amor, el amor es darse, el amor es entregarse, y por eso Dios es la felicidad. Cuando una persona no piensa en los demás, piensa solo en sí mismo, no vive para donarse, para entregarse, para hacer el bien, sino que solo vive para engordarse para el día de la matanza, perdónenme la expresión fuerte, pero muy popular, no es una persona feliz. Es una persona triste. El avaro, qué difícil es que sea feliz. Puede tener mucho dinero y nunca tiene suficiente. Vive para el dinero, para el dinero, para el dinero, para sí mismo.
y no puede ser feliz, porque la felicidad está en Dios, en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido, Mateo 20, 28, a ser servido. He venido a servir y dar mi vida por los demás. Varias veces Jesús sorprendió a sus apóstoles, hablando quién iba a ser el primero, quién se iba a sentar a la derecha, quién era el más importante, quién se iba a sentar a la izquierda, o de los hijos de Zebedeo. Y Jesús llamó a un niño y dijo, mira, el que quieras ser el primero tiene que ser como un niño. El que quiera ser el primero tiene que ser el último y el servidor de todos. De tal manera que Dios nos creó para donarnos, para servir, para amar. Nos dio ejemplo. Acuérdense en la última cena cuando Jesús le lava los pies a sus apóstoles y les dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y en verdad lo soy. Si yo le he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarle los pies a los demás. La gente cree que es grande porque grita más, porque tiene más, que anda con más lujo, qué sé yo, porque se cree más. Y el Señor dice que el más grande es el que ama, el que es más humilde, el que se dona, el que se entrega. Y si no, no entraremos en el reino de los cielos. Claro, hacer estas cosas, queridos hermanos, es ir contracorriente. Es ser tonto, es ser bobo. Ese bobo, mira, porque se dona, se entrega, le da a los demás, ayuda, no piensa mucho en sí mismo. Eso es ser creyente. Y eso es la conversión a la cual nos llama también la Gospa, la Reina de la Paz, en Medjugorje, en sus apariciones. Es la conversión profunda, que no solo es no hacer esto, no hacer lo otro, o hacerlo, sino es realmente tener una actitud profunda de humildad, de donación y de amor. Acuérdense lo que dijo Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y ahora les voy a dar una definición que aprendíamos en el catecismo. O sea, Dios nos ha creado para conocerle, servirle en esta tierra, amarle y luego ser felices con él en el cielo. O sea, Dios no nos creó para estar siempre en el vientre materno, 9 meses y todo va bien. No nos creó para estar siempre aquí en la tierra, 80, 90 años y si todo va bien. Nos creó para el cielo. Tenemos un puesto en el cielo. No se turbe su corazón, dijo Jesús también en el Evangelio de San Juan. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararle sitio. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 17, dice Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. ¿Saben que debe ser triste, triste, triste? Que una persona viva en este mundo los años que Dios le dé, 70, 80, y que no haya conocido a Dios, que no sepa para qué vivió aquí, que no valore la Eucaristía, la gracia de Dios, y que cuando se muera se sorprenda de que vivió su vida aquí como una falacia, como un engaño, vivió en la pura vanidad, vivió en situación de pecado, vivió lejos de Dios, vivió en el odio, el rencor, vivió en la impureza, y diga, perdí mi vida. Ya Jesús había dicho de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma. Y él vino para darnos vida y vida en abundancia, en la misma vida que luego desemboca en el cielo. Pero hemos sido creados, usted debe vivir, yo debo vivir para conocer a Dios. Esta enseñanza le ayuda un poquito y las enseñanzas que damos tienen también ese deseo, darle gloria a Dios, así empezamos, y que ayude a la gente a conocer a Dios y a conocer el camino para llegar a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Conocer sus mandamientos, conocer su palabra, tener esa sabiduría de lo alto del Espíritu Santo para poder vivir agradando a Dios en las buenas obras. Eso viene la Gospa, enseñarnos el camino
para ser felices ya en la tierra, teniendo paz y llegar un día realmente al cielo. Y repito, qué triste debe ser que una persona, cuando muere, se encuentra que había escogido aquí el egoísmo. Acuérdense la parábola de Jesús también. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba desnudo, me vistieron, estaba sin techo, me hospedaron, estaba enfermo en la cárcel, me visitaron. ¿Y cuándo, Señor? Siempre que lo hicieron con uno del prójimo, de su prójimo lo hicieron por mí. O al revés, vayan a hablar fuego eterno porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, etcétera. ¿Y cuándo, Señor? Cuando no lo hiciste con uno de esos pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. O sea, realmente no conociste para qué vivías. Y yo me hice hombre, dirá Jesús. Te di la palabra, di ejemplo, te mandé a la iglesia, escuchaste enseñanzas para que entendieras el camino auténtico. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos renueve, hermanos, que nos haga entender la profundidad del mensaje de Dios y para que empecemos a vivir para el Señor. El que vive para el Señor, lo que más le interesa no es tener salud. Es importante tener salud, por favor. Pero no es lo más importante. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es llegar al cielo. Lo más importante es agradar a Dios. Lo más importante es darle la gloria a Dios. Por supuesto, ojalá si nos da salud, nos servimos de ese don que Dios nos da para servir a nuestro prójimo, para hacer el bien, para agradecer al Señor también. Si tenemos sufrimientos, ofrecemos nuestro sufrimiento junto al de Cristo para que sea corredentor y no se pierda. En lugar de dudar del amor de Dios, en lugar de quejarnos, pues confiamos en el Señor. Por supuesto, Jesús siempre sanaba. Basta que fueran con fe y sin rencor en el corazón. Sanaba. Hay alguien que está hablando ahí, que si hay algún micrófono que está abierto. Ahí no sé si me pueden ayudar los que están coordinando el programa. ¿Hay algún micrófono abierto que no se está haciendo? Se oye la voz de las personas. Bueno, perdone. Pues se nos quita un poquito la inspiración de esta última parte. Dios nos creó, hermanos, para conocerle. Conocemos que es amor. Nos creó para ser amados y nos creó para vivir en el amor. Ser amados por Dios, amarnos a nosotros rectamente y amar a nuestro prójimo. La persona que vive para amar y entregarse está conociendo a Dios. El que no vive en el amor no conoce a Dios, dice la primera carta de Juan. Entonces, muy importante es esto. Nos creó Dios para hacer su voluntad. Repito, nos creó para darle gloria a su nombre, nos creó para ser santos, nos creó para servir y para donarse. ¿Qué les parece el programa? Hermoso, ¿verdad? No mío, no, sino el plan que Dios tiene sobre nuestra vida. Repito, Dios te creó a todos para que lo conociéramos, para que lo sirviéramos en la tierra cumpliendo sus mandamientos, para que nos dejáramos amar, para que lo amáramos sobre todas las cosas, lo tuviéramos en el primer lugar de nuestra vida. Vivamos para Él. Nos creó para darle gloria. Cuando hacemos lo primero, le damos gloria, le damos alabanza. Nos creó para hacer su voluntad. Siempre que hacemos la voluntad de Dios, estamos en su gracia divina, que vale más que la vida y vale más que la salud. Repito, no desprecio ni la vida ni la salud, solo que pongo en orden de categoría de prioridad, que primero está el Señor, primero está Dios, antes que cualquier otra cosa. Nos creó para ser santos. Ser santo no es ser una momia. Ser santo no es tener una imagen de yeso. Ser santo es vivir la gracia de Dios. Ser santo es vivir en cada momento, en las cosas pequeñas, la voluntad amorosa del Padre. Ser santo es tratar de amar a las personas que tenemos a nuestro lado. Ser santo es tratar de cumplir nuestro deber también en cada instante. Ser santo es confiar en el Señor, es abandonarnos en sus manos. Y el Señor nos creó para que vivamos así. Y ya de la manera concreta para hacer el bien, para servir a nuestro prójimo. No podemos resolver los problemas a todo el mundo, ni siquiera podemos resolver los nuestros, pero podemos tener una actitud siempre positiva de desear el bien, nunca juzgar, nunca condenar, no criticar, no murmurar, no calumniar, no hablar mal del prójimo,
Tratar de tener una palabra siempre positiva, una palabra que dé ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de entusiasmo, y sino una oración. Cuando no sepamos algo que decir, mira, Dios nunca nos abandona. Me voy a unir también a tu oración y le voy a pedir al Señor que te ayude, que te dé fortaleza. Ora tú también por mí. Podemos tener siempre palabras que realmente sean palabras que den gloria y alabanza a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, ve ahora tú, en un examen de conciencia, ¿para qué vives? Tampoco vives para sufrir. Tampoco vives para andar quejándote, para vivir en quejabanza, como decía alguien. Vives para alabar, para vivir en alabanza. Vives para ofrecer. Vives para amar. Y cuando termine la conferencia, sonríe al que tienes al lado. Si es familia tuya, dale una palmadita en el hombro y dile, mira, sabes que escuché la enseñanza de que tenemos que vivir para amarnos, para hacer el bien. Y bueno, con este detallito, en este tiempo del abrazo en familia, quiero cumplir esta voluntad del Señor. Todo esto se puede realizar solo en la oración, en los sacramentos, pidiéndole la gracia al Espíritu Santo y la intercesión también de la Santísima Virgen María, porque no es por nuestra propia fuerza que podemos lograrlo, es abriéndole el corazón a Dios y luego orando con confianza. Y no hay que decir aquí a Dios si es tu voluntad, porque está revelado que es su voluntad, que trabajemos por su voluntad, en ese amor maravilloso. Y es cuando uno tiene la paz, los frutos del Espíritu Santo. Tiene paz, tiene alegría, tiene mansedumbre, tiene gozo. Yo no sé si dije ya amor, también tiene afabilidad, tiene un dominio propio. Cuando andamos en este camino de hacer la voluntad amorosa del Padre Celestial. Que podamos decir, como San Pablo, para mí, vivir es Cristo. Cuando trabajo, es por Cristo. Luego, Él me da la añadidura, lo que necesite materialmente también para vivir. Cuando cuente un chiste, que no sea grosero ni verde, es para darle gloria a Dios y para que mis hermanos sonrían. Cuando prepares la comida en tu casa, es para que Dios sea glorificado, tu familia se siente a la mesa, también se le agradezca el poder comer y al restaurar las fuerzas para seguir haciendo la voluntad amorosa de Dios. En todo lo que hagamos, tengamos presente agradarle al Señor, darle gloria, y en todo lo que nos ocurra, alabemos a Dios que nos ama. ¿Será usted feliz ya aquí en la tierra? Y va a ser inmensamente feliz por toda la eternidad en el cielo. Virgen Santísima, concédenos esta gracia con tu intercesión. Hoy que en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, se te invoca como Nuestra Señora de Chiquinquirá, bajo el mismo título de Colombia, y también nuestra querida Chinita de Maracaibo. También pido por Venezuela, que se ha deteriorado por no hacer la voluntad amorosa del Padre, sino por el mundo de la inseguridad, la corrupción, el pecado, el egoísmo. Pedimos por los países que están en crisis. Y tu Espíritu Santo, dame la gracia de conocer a Dios, de conocer mi misión, de pasar haciendo el bien, de pasar amando. Úngeme y haz posible lo que para mí es como imposible. Quiero ser como barro en manos del alfarero. Tú eres el alfarero divino que puedes hacer de mí un vaso nuevo. Gracias, Espíritu Santo. Todo para tu gloria, la gloria del Padre y la gloria de Cristo Jesús. Dios uno y trino, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y una vez más, Virgen Santa, nos consagramos a tu corazón maternal, inmaculado, milagroso. Te consagramos el pasado, el presente, el futuro, cuantos somos y tenemos, la familia, porque queremos vivir en tu regazo maternal los días que Dios nos otorgue aquí en la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias por su compartir. Y gracias por tenerme presente también en sus plegarias, no solo a mí, a todos los pastores. Gracias por colaborar también con su granito de arena. No es de arena, ¿verdad? Con su parte económica, con el Florida Center for Peace. Gracias también por
orar por nuestros enfermos, especialmente por Alejandro, que el Señor lo visite ahora en este momento y le dé una unción especial del Espíritu por las llagas de Cristo, ponga a funcionar ese riñón que hace falta en ese trasplante. Gracias, Señor, y a todos aquellos que tienen enfermos que no podemos nombrar porque son innumerables, pues a ellos también les llegue la gracia